Bien, hermano, que Dios le bendiga a todos. Pues en esta tarde, vamos todos, hermanos que tienen sus Biblias, por favor tengan la amabilidad de abrirla y buscar en el libro de Filipenses, capítulo 1, del 12 al 26. Libro de Filipenses, capítulo 1, versículo del 12 al 26. Creo que este es para mí el libro más bonito de toda la Biblia. Este libro me lo he leído más de 100 veces. Creo que este es uno de los libros preferidos míos, el libro de Filipenses. Y es una bendición poder estudiar este libro. Les exhorto de todo corazón que lo lean 4 veces seguidos y van a ver todas las expresiones de gozo y toda la realidad de temas como la unidad, la liberación del legalismo, la salvación, la mayordomía, la imitación, el gozo cristiano, temas que resaltan en la carta y que son muy importantes a la hora de vivir en el desarrollo y crecimiento de nuestra vida cristiana. Vamos a buscar entonces en esta tarde Filipenses capítulo 1 y el hermano Eduardo leyó desde el versículo 12 al 26. Entonces yo voy a leer a partir del 20. Versículo 20. Dice la palabra del Señor: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré ¿qué cosa? Avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué cosa? Ganancia. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos toda la gloria y la honra. Tú eres digno de toda adoración y de toda alabanza. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por ese privilegio tan grande que tenemos de formar parte de tu pueblo. Y gracias porque urge la necesidad en este mundo que nosotros tomemos como un aliciente de que somos la iglesia de Jesucristo y que formamos parte de tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a clarificar una serie de pensamientos que están implícitos en el desarrollo de este contexto de Filipenses y permita, Padre Celestial, que nosotros podamos entender, porque por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos hagas claro, Señor, las enseñanzas que tienes preparado para nuestra vida. Gracias porque aun cuando vivimos en un mundo desenfocado del Evangelio, un mundo donde hace énfasis en lo relativo, en lo pasajero, en lo transitorio, en lo ordinario, nosotros te damos toda la gloria porque nosotros sabemos que aunque el mundo piense en lo relativo, nosotros pensamos en lo absoluto. Aunque el mundo piense en lo ordinario, nosotros creemos en lo extraordinario. Y aun cuando el mundo crea y viva por lo pasajero, transitorio y temporal, nosotros vivimos para la eternidad. Y por eso te damos toda la gloria, porque en un mundo donde todo se mide por causa y efecto, entendemos que tú eres causa por la cual tú te has revelado a nuestras vidas y que somos efecto porque vivimos porque tú vives. Por eso es que en esta tarde te pedimos, Padre, que tú pongas palabras en mi boca, palabras tuyas que sean para la edificación de nuestras vidas. Oramos, Padre Celestial, y entregamos en tus manos esta palabra para que tú te glorifiques, para que tu palabra cale en lo más profundo de nuestros corazones y que intrínsecamente salgan a la luz todas las cosas que necesitamos cambiar y que nosotros podamos crecer cada día a la estatura de la plenitud de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, en esta tarde vamos a hablar acerca de Filipenses capítulo 1, versículo del 12 al 26. Quiero que miremos bien estos versículos porque hay una serie de detalles implícitos en el desarrollo de este contexto que son de vital importancia para el crecimiento y desarrollo de la vida cristiana. Es por eso que quiero, con la ayuda del Señor, que al término de este mensaje nosotros podamos clarificar algunas ideas que nosotros tenemos muchas veces confusas en el diario vivir de nuestra vida, pero que son temas muy latentes que en nuestro diario vivir completamente siempre estamos chocando con ellos. Por eso quiero darle como título a mi mensaje en esta tarde: un asunto de vida o muerte. Ese va a ser el título de mi mensaje. Permita al Señor que al terminarlo nosotros podamos entender cuál es el asunto de vida y cuál es el asunto de muerte. Creo que a manera de una pequeña introducción
hay un proverbio o un adagio, un refrán, como quisiéramos decirlo, que dice que los seres humanos somos hijos de la muerte. Aún en el mismo principio podemos ver que Eclesiastés capítulo 3 versículo 19 comparte también esa misma idea. O sea, cuando dice el predicador que nosotros compartimos un mismo destino. Y en Hebreos capítulo 2, 14 tiene la misma idea, nos recuerda que nosotros somos, pudiéramos decir, vivimos en una transitoriedad en la vida. O sea, hay una realidad y es que los seres humanos tenemos una transitoriedad de nuestra existencia. Hablaba algo de la idea de que nosotros vivimos en una realidad eterna, ¿no? O sea, hágase una idea de una raya completamente y le vamos a poner que la eternidad. Y partimos en medio de la raya y es la realidad visible, la realidad donde nosotros que vivimos cuando nacemos y cuando morimos. Y en esa realidad medible es que nosotros que vivimos, nos movemos y somos. Pero fíjense que la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y la Biblia dice que fuimos creados para vivir eternamente. Entonces hay que tener bien claro esto, porque muchas veces hay pasajes de la Biblia que no podemos hacer una interpretación literal, pero aún podemos ir un poco filosóficamente pensándolo. Por ejemplo, cuando dice que fuimos creados para vivir eternamente y que Dios puso eternidad en nuestro corazón, estamos hablando que la eternidad entonces tiene principio y tiene ¿qué cosa? Fin. Entonces cuando la Biblia dice que Dios es eterno, ya empezamos a chocar con el problema filosófico. ¿Por qué razón? Porque si decimos que Dios es eterno y la eternidad tiene un principio, entonces eso choca ¿con qué? Con Dios. Nosotros sabemos que Dios no es eterno, Dios es infinito. Pero cuando se usa el término eternidad para pensar en Dios, un antropomorfismo, es para que la mente finita pueda entender la incomprensibilidad de un Dios infinito. ¿Entendemos la idea? Cuando la Biblia dice el ojo de Jehová, el brazo de Jehová, son antropomorfismos, porque Dios es espíritu, Dios no tiene parte. Pero cuando la Biblia dice se arrepintió Dios de hacer el hombre, y en otro dice Dios no es hombre para que se arrepienta, es un antropopatismo. O sea, son figuras de dicción de la poesía hebrea que se usan para que el hombre finito llegue a entender la incomprensibilidad de ¿quién? De Dios. Entonces, precisamente, nosotros chocamos con esta realidad de este proverbio o adagio, que los seres humanos somos ¿qué cosa? Hijos de la muerte. Y como dije, en esta realidad medible, nacemos y morimos y nos movemos en este tiempo. Espacio, tiempo y materia. Pero Dios está fuera de esa categoría, de esa dimensión. ¿Ven? Recuerden que el tiempo de Dios es kairos y el tiempo del hombre es ¿qué? Crono, espacio, tiempo y materia. Recordemos que no es por gusto que en el primer versículo 1 de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es el versículo que da por sentado los tres principios de la ciencia: el espacio, el tiempo y la materia. Esos son los tres principios de la ciencia: espacio, tiempo y materia. En el principio, tiempo, los cielos, espacio, y la tierra, la materia. O sea, en el mismo versículo 1 de la Biblia ya Dios está dando por sentado los tres principios de la ciencia. Ahora vamos a ver que la vida y la muerte nos esperan a todos los seres humanos. O sea, cada día, hoy estamos aquí, pero mañana sabemos que no podemos estar. La misma idea del Salmo 103:15 o de Primera de Pedro 1:24. La realidad es, mi queridos hermanos, que Dios es soberano. Y en todo el decursar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Él deja bien claro que es un Dios de designio, es un Dios de propósito, es un Dios de orden, es un Dios de plan y un Dios que ha creado todo para la gloria y honra de su nombre. Y es importante que nosotros entendamos esta realidad, porque perder esa perspectiva y mirar y enfocarnos en la realidad terrenal, medible de la vida, estaremos viendo la vida de una manera horizontal y perderemos ¿qué cosa? Lo vertical. Y el cristiano está llamado para vivir a la luz de la eternidad, porque como hemos dicho, somos extranjeros y peregrinos,
nuestra ciudadanía está en los cielos. Y como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Creo que si vamos al Antiguo Testamento, en Daniel 5:23, dice: al Dios en cuya mano está tu vida. Marquen la frase ahí. Al Dios en cuya mano está tu vida. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo ahí? Que hay un Dios soberano que hizo esta creación, sustenta la creación, preserva esta creación y provee para esta creación. Que no hay nada fuera de ¿qué? Del control de Dios. Creo que en Romanos 5:12 hay un principio clave. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Ese es el meollo de la teología de la evolución de las especies. ¿De dónde surge la muerte? ¿Cómo probar la muerte si todo va en un proceso ¿qué? Evolutivo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esta gran verdad. El hombre es como la hierba del campo, que hoy es y mañana no es. Pero hay dos enemigos que todo hombre le tiene miedo. Uno es la vejez y el otro es ¿qué? La muerte. En la vejez empieza la enfermedad, la tonga, se fue la juventud. Esta enfermedad es un problema porque entonces ahí tenemos una lucha. Los hombres, ¿qué cosa? No queremos ponernos ¿qué? Y estoy recordando a aquel hombre que estaba haciéndole una ayuda en un edificio de una mudá a un grupo de mujeres que vivían en un tercer piso, y él quería hacer toda la fuerza y empezó a cargar como si fuera un escaparate. No sé si lo dicen ustedes en los mismos países. La realidad es que cuando dio un tropezón por la escalera, cayó abajo y el escaparate le cayó arriba. Y las mujeres vinieron: ¿quieres ayuda? Y él decía: estoy bien, porque el hombre tiene ese orgullo de tener control, de tener prepotencia, de tener una idea de manipular el contexto donde vive. Esa es la realidad incuestionable de todos los seres humanos, que queremos sentirnos ¿qué? Fuertes. Y es como usted coge una botella y la llena de agua, y esa botella es templo de esa ¿qué? Agua, pero cuando esa rompa le va, esa botella se rompe, ¿qué le pasa? Se va. Así mismo es el cuerpo humano. Usted con una persona mayor: usted haría esto, sí, yo lo hiciera. ¿Por qué no lo hace? Porque la materia envejece, pero el alma es ¿qué? Eterna. Nosotros tenemos el deseo, pero ¿por qué no podemos? Porque la cefuela ¿qué va pasando. Antes yo cargaba 3 sacos de cemento, ahora tengo que cargar un poquito, sí. ¿Entiendes? Entonces es una realidad, todo nos toca y nadie quiere ¿qué cosa? La vejez. Pero el que pasa por la vejez, al final le llega ¿qué? Y el que no pasa por la vejez, porque desgraciadamente le vino ¿qué cosa? La muerte. Y Salomón dice: alégrate, toma, haz lo que tú quieras, pero recuerda que sobre todas estas cosas, en la vida es estirar una liga que cuando ya no da más, al final regresa atrás vejez y muerte. Y aquí es la realidad medible, es cuando empieza o la eternidad sin Cristo o la eternidad con Cristo. No hay más camino. ¿Entendemos? Los seres humanos o vamos al cielo con una eternidad con Cristo, o vamos al infierno con una eternidad sin Él. Pero no hay otro camino. Quiero que nosotros tengamos esto en mente, porque todos pasaremos por el proceso de la muerte: el joven, el niño, el anciano, todo. Pero la realidad es que no estamos preparados para enfrentar esa realidad. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cómo prepararnos para enfrentar esta realidad? Creo que necesitamos estar listos para vivir o para morir, porque el asunto es de vida o de muerte. Y Pablo es un ejemplo claro de que tenía bien claro este tema en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y creo que mirando el acontecer internacional hoy en día, lo que está pasando en Rusia, Ucrania, todas estas guerras que hay constantemente, creo que si algo hay que agradecerle a esta guerra es que acabó con la pandemia. Ya no se habla de pandemia. Entonces, para que vean lo manipulable que es los seres humanos, creo que mirando el acontecer internacional hoy en día, lo que está pasando en Ucrania, me pregunto: ¿será que estamos preparados para enfrentar un asunto de vida o de muerte? Creo que el apóstol Pablo es un ejemplo de que lo estaba. Veamos lo que nos enseña Filipenses capítulo 1,
Y vamos a pasar al punto número 1 de nuestro mensaje en esta tarde, donde yo he querido tratarlo como la meta de Pablo, muerte o vivo. Esa va a ser la división principal de este punto en desarrollo. Vamos a ver cuál era el objetivo de Pablo en su vida, la meta de Pablo, muerto o vivo. ¿Cuál era su meta? ¿Estando muerto o estando qué? Vivo. Miramos el versículo 20 de Filipenses capítulo 1. Porque creo que este versículo nos da esclarecimiento de la realidad. O sea, nos esclarece esta duda, donde dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré ¿qué? Antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también dice, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y vamos a hablar bien claro. El objetivo de la vida de Pablo en estos momentos dice, en este versículo, que era que Cristo sea magnificado en su cuerpo, o sea, magnificado, o sea, engrandecido, que sea alabado, que sea ensalzado. Ahora vamos a ver esta realidad. ¿Será que nosotros vivimos para la gloria de Dios o nosotros vivimos para nuestra propia gloria? Hermanos, háganse la idea de un triángulo. No sé cómo hacer un triángulo aquí, pero no tengo aquí un triángulo parecido, pero la idea. Hace la idea de un triángulo. Y pueden ponerlo si ustedes quieren ahí en su Biblia, donde quieran. Márquenlo bien, pero que no se lo olvide. Por un lado vamos a poner ¿qué cosa? Expectativas. Por el otro lado vamos a poner aceptación. Y por el otro lado de abajo vamos a poner ¿qué cosa? Agradecimiento. Porque me parece que ahí está el ciclo de la vida y está la realidad de nosotros los seres humanos. ¿Cuál es la expectativa que yo tengo como cristiano? Porque una falsa expectativa trae grandes crisis en la vida del matrimonio, de la familia y del cristiano. ¿Ve? Una falsa expectativa es: mi esposa nunca me va a engañar. Mi esposa nunca me va a mentir. Yo nunca voy a tener un problema en mi matrimonio. Nunca voy a tener un problema en la iglesia. Esta es la mejor iglesia. Este es el mejor pastor. Si tú te trazas una falsa expectativa, el primer día vas a caer en una decepción. Luego de la semana vas a tener un desánimo. Luego de la otra semana vas a caer en el desaliento. Y el otro en la cuarta semana vas a caer en el desespero. Y dice, no pongo un pie más nunca en esa iglesia. ¿Ve? Entonces, fíjense bien, una falsa expectativa que trae decepción, desánimo, desaliento y desespero. Nosotros los seres humanos vivimos por expectativa. Nosotros vivíamos con la fe, familia en el extranjero, pensando de que si yo viviera aquí, yo estaría ¿qué cosa? Mejor. Y los jóvenes soñando, si yo me fuera para el Yuma, si yo tuviera esto, si yo tuviera lo otro. ¿Qué pasa cuando no puedo tener esas expectativas llenadas? Caigo en una crisis, caigo en un desaliento, un desánimo. ¿Por qué? Porque empiezo a comparar la vida de mi vecino, o cómo le va a fulano o a mengano, o por qué él le va mejor que a mí, o por qué los ricos son, los impíos son los que prosperan y los justos son los que padecen, decía Habacuc. Y empezamos a luchar con todos estos pensamientos de Job y del salmista, donde veía un grupo de impíos haciendo marañas y haciendo mil cosas y prosperando materialmente. Y ahí estaban diciendo, ¿y por qué yo no prospero? Y estos impíos sí son buenos. Miremos bien las expectativas irrealizables en la vida. Segundo es la aceptación. ¿Por qué nosotros no aceptamos que las promesas de Dios son fieles y verdaderas? Y que si Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él lo va a estar. ¿Por qué no aceptamos que Dios está en control de todas las cosas? ¿Por qué es fácil hablarle a un hermano cuando tiene un problema y decirle, Dios está en control? ¿Pero qué cuando me toca a mí? Alguien dijo, es fácil nadar fuera de qué? Del agua. Nosotros somos muy buenos para aconsejar cuando le toca al vecino.
Pero ¿qué cuando me toca a mí la crisis, la situación o el problema? La enfermedad, el divorcio. No tenemos aceptación. No aceptamos las promesas de Dios. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Porque Dios no juega los dados, decía Alberenti. Dios tiene el control de todas las cosas. O sea, no hay nada fuera de qué. Del control de Dios. Entonces, aceptemos esta realidad, hermanos, porque en medio de una crisis, confiar en la soberanía de Dios es como un bálsamo, es como un aliciente. ¿Es verdad o no es verdad? Y el agradecimiento. ¿Por qué yo pienso que me merezco todas las cosas? ¿Por qué es que a mí me tiene que suceder todo lo mejor? ¿O por qué yo tengo que tener lo mejor? La mejor casa, el mejor carro, el más que tengo dinero. Vivo en una competencia. ¿Por qué el mundo tiene que girar en mi protagonismo? Creo que tenemos que aprender a quejarnos menos y agradecer más. Amén. Porque nosotros estamos de paso por este mundo. El Edén que se perdió en Génesis no lo vas a encontrar en la realidad medible de este mundo. Es un cielo nuevo y una tierra nueva restaurado en Apocalipsis 22. Amén. De nada nos vale llenarnos de trapo, tripas y tarecos en esta realidad medible. Porque esto es transitorio y pasajero. Nosotros vivimos ¿para qué? Para la eternidad. Entonces siempre recordemos expectativas reales. Vivimos con la aceptación de que estamos completos en Cristo. No, mi vida tuviera sentido si a mi lado estuviera Mengano. La vida tuviera sentido si yo tuviera esto. Mi vida tuviera sentido si yo pudiera estar aquí o estar allá. Eso no tiene que ver, hermano. La Biblia dice, la plenitud de la deidad habita en Jesús y estamos completos en Él. Tú no necesitas nada más que el Evangelio. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos y por eso tenemos que agradecer a Dios. Creo que el objetivo de la vida de Pablo en estos momentos dice este versículo que era que Cristo sea magnificado en su cuerpo. Pero pensando en la vida de Pablo, esto siempre no fue así. Esto siempre no había sido la meta de Pablo. Hubo un tiempo en que Pablo se sentía muy orgulloso de su herencia familiar. Había sido un fariseo, estudiado bajo Gamaliel, líder religioso. Su promoción en el judaísmo había sido su pasión. Y Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, pero su encuentro con Cristo en el camino de Damasco, en Hechos 9, dice que cambió el paradigma completamente y su enfoque. Entonces creo que Pablo, el que sufría ahora, después de Hechos 9, en vez de ya el perseguir a la iglesia, ahora es el que empieza a recibir ¿qué cosa? Una gran persecución por la obra de Cristo. Había sido apedreado, según 1 Corintios 11, había sido azotado, muchas cosas más, como dice 1 Corintios 11, 24. Vamos a buscarlo y vamos a leer algunas realidades de esto, porque a veces nosotros nos quejamos, pero vamos a ver que estamos hablando aquí de Pablo. Dice Pablo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Usted se imagina que le den 40 cintazos? 3 veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación. Perdón. Tengo un poquito de agua por ahí. En peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Dice ahora, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dice Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno?
Ahora Pablo tiene un enfoque nuevo. Pablo aceptó el sufrimiento para honrar a Cristo. Y lo digo porque llegó a considerar todo como pérdida en comparación con Cristo. Como dice Filipenses capítulo 3, versículo 8. Entonces, la meta en la vida de Pablo era magnificar a Cristo. En otras palabras, para el apóstol Pablo, engrandecer a Cristo, exaltar a Cristo en su vida, en su ministerio, era lo más importante. Gracias, hermano. Era lo más que era lo más importante. Miremos bien, porque esta es la realidad que nosotros tenemos que tener bien claro. Pregunto, ¿cuál es la meta en tu vida? ¿Cuáles son tus expectativas, realizables o irrealizables? Aprendamos dos cosas. Una cosa es una meta y una cosa es un deseo. Por las metas yo trabajo, pero por los deseos tengo que orar. Una meta para mí es amar a mi esposa, pero que ella me ame a mí es un deseo. Si tú conviertes deseos en meta, usted puede hacer una sobrecarga de los procesos de excitación y visión y que ahora está en un principio de neurosis. ¿Por qué? Porque hay algo en tu corazón que se hace más importante que Dios. Cuando confundimos deseos con metas. Hay que saber lo que es un deseo y lo que es una meta. Que tu familia venga para este país es un deseo. La meta, mándale las brisas del norte. ¿Me entiendes? Es la realidad. Por los deseos oramos y por las metas, ¿qué cosa? Trabajamos. Amén. Pero siempre recordemos esto. Que se acabe la guerra es un deseo o una meta. Es un deseo. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Ven? Una meta puede ser ofrendar, ayudar a las iglesias que están allá. O sea, es una meta, depende de quién. De nosotros, los misioneros. Pero aprendamos siempre esto en la vida, en matrimonio, en la familia, donde quiera. ¿Qué es una meta y qué es un deseo? Señor, este jefe que me tiene la vida hecho un yogur, no elimínalo. Darle una qué cosa. Promuévelo, promuévelo. Pero no seamos como algunos jefes que tenían una manera de resolver los problemas del lugar donde yo procedo. Y había uno que le decían el elevador y al otro le decían el manco. A los dos jefes, uno le decían el elevador y otro el manco. Porque cada vez que iban a decirle, tenemos este problema, y él decía, lo vamos a elevar allá arriba. Lo vamos a elevar allá arriba para que... Y le pusieron el elevador porque todo era que hay que elevarlo. Y el manco, cada vez que venía a decirle, necesitamos que me resuelva, eso no está en mis manos. Eso no está en mis manos. Y le pusieron el manco. Es una realidad. Es un chiste, pero es una realidad. El elevador y el manco. Elevaba las cosas uno y el otro que decía, eso no está en qué cosa. En mis manos. Entonces, las metas en la vida de Pablo eran magnificar a quién. A Cristo. Sepamos definir lo que es una meta y lo que es qué cosa. Un deseo. Ahora, el segundo punto que quiero que clarifiquemos nosotros en esta tarde, la seguridad de Pablo en estar vivo y si estuviera ¿qué? Muerto. Ese es el segundo punto que quiero, la seguridad de Pablo muerto o vivo. Quiero que nosotros meditemos bien, porque nosotros como seres humanos buscamos siempre la felicidad y la seguridad en nuestra vida. Y Pablo no era ajeno a esta realidad. Por eso en el versículo 21 y 22 de Filipenses 1 nos da la respuesta a esta interrogante. Dice, porque para mí ¿qué? El vivir es ¿quién? Y el morir es ¿qué? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. El vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Pablo estaba convencido de que si vivía gozaría de ¿qué? De su salvación. Y si moría, gozaría de ¿qué? Del cielo. Tenía una póliza de seguro doble. Y quiero leerle un escrito que me mandó la suegra y la mamá de Jennifer. Bueno, la suegra de Rey y la mamá de Jennifer. Una hermana que me estoy escribiendo con ella, muy cristiana y muy
preparada, me mandó esto y esto me tocó. Y entonces se me había borrado, se lo mandé a pedir y me lo dio. Y quiero que quizás a lo mejor le tire una copia y que todo el mundo lo tenga. Pero es tan profundo y tan lindo que es la misma realidad que tuvo el apóstol Pablo. Dice, para los ciegos Jesús es ¿qué? La luz. Para el hambriento Jesús es el pan. Para el sediento Jesús es la fuente. Para los muertos Jesús es la vida. Para los enfermos Jesús es la cura. Para el prisionero Jesús es la libertad. Para los que están solos Jesús es el compañero. Para el mentiroso Jesús es la verdad. Para el viajero Jesús es el camino. Para el visitante Jesús es la puerta. Para los sabios Jesús es la sabiduría. Para la medicina Jesús es el médico de amor. Para el acusado Jesús es el abogado. Para el abogado Jesús es el juez. Para el juez Jesús es la justicia. Para los cansados Jesús es el alivio. Para los temerosos Jesús es el valor. Para el agricultor Jesús es el árbol que da fruto. Para el constructor Jesús es la piedra principal. Para el jardinero Jesús es la rosa de Sarón. Para el florista Jesús es el lirio de los valles. Para el que está triste Jesús es la alegría. Para el lector Jesús es la palabra. Para los pobres Jesús es el tesoro. Para el pecador Jesús es el perdón. Para mí Jesús es todo. Wow. Se lo voy a dejar para que alguien lo pueda multiplicar y que todos se los lleven. A lo mejor se los mando por formato digital al teléfono. Pero lo importante es que es una realidad. La pregunta es, ¿tiene usted esa póliza de seguro doble que tenía el apóstol Pablo? ¿Cuál es el seguro que tenemos nosotros hoy en día? Pregunto, ahora que estamos vivos, ¿estamos disfrutando la salvación que Dios nos ha dado por medio de Cristo? Y si nos toca morir, si morimos, ¿estamos seguros de que iremos al cielo? Ahora la seguridad de Pablo para vivir era Cristo, no era su posición social, no era sus propiedades, no era su status quo, no, era que Cristo estaba en su corazón y que Cristo era ¿qué? Su consolación. Cristo era su ejemplo, Cristo era su gozo, Cristo era su sustento, Cristo era su todo. Ahora, ante la muerte, para Pablo, esta era ganancia. Para Pablo morir era mucho mejor porque se libraba de los sufrimientos, se libraba del dolor, se libraba de los sufrimientos que acabarían de una vez y para siempre y disfrutaría de su Señor para siempre. Pregunto en esta tarde, ¿será la muerte ganancia para nosotros? Creo que es bueno que reflexionemos en esto. Porque si algo hizo el coronavirus fue tambalear los cimientos de nuestra confianza. ¿En dónde está nuestra seguridad y nuestra confianza? ¿En las circunstancias o en el Dios que controla por encima de las circunstancias? ¿Será que la muerte es ganancia para nosotros? Si vivir es Cristo, entonces morir es tener más de Cristo y significa estar con Él completamente. Reflexionemos y analicemos y meditemos en esto, hermano. Para Pablo su meta era magnificar y exaltar a Cristo en su vida y su seguridad era vivir para la gloria de Cristo. El morir para él era ganancia. Pablo amaba al Dios de la obra, pero se gastaba en la obra de Dios. Quiero que meditemos también en este punto número 3 que quiero compartir con ustedes en esta tarde y voy a terminar. Lo que Pablo anticipaba, muerto o vivo. ¿Qué es lo que Pablo anticipaba si estuviera muerto o estando vivo? Versículo 23 al 26 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe,
para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en vosotros. Pregunto, ¿cuál era el primer deseo de Pablo? Era partir y estar con Cristo. Él sabía que esto era lo mejor. O sea, los gozos del cielo le atraían. Pablo anhelaba estar en la presencia del Señor con su Salvador, pero dice que Pablo también estaba deseoso de seguir sirviendo en la obra de Dios. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo estaba bien deseoso de seguir sirviendo a Cristo. Pablo se debatía entre los deseos de ir a estar con el Señor, que era la mejor opción, o de quedarse con los creyentes filipenses que le estaban necesitando. Pudiéramos decirlo, por una parte, ir y estar con Cristo implicaba verse libre de las preocupaciones, de las dificultades, de los dolores y de los sufrimientos de este mundo. Pero también sabía que los filipenses necesitaban la ayuda y el apoyo de él. Hermano, creo que aquí vemos su actitud desinteresada, porque él coloca las necesidades de sus amigos por encima de ¿qué? De sus propios deseos. Creo que el apóstol era práctico en lo que quedaba, dice, trabajo para hacer lo que aquellos cristianos necesitan, apoyarlos en el ministerio. Por eso Pablo deseaba salir de la prisión para ir nuevamente a estar con ellos. Está escribiendo esta carta estando preso. Imagínense las situaciones precarias que habían en aquella prisión. Sin luz, sin quizás húmedo, no sé cuántas cosas pudiéramos pensar. Pregunto, ¿está usted y yo preparados para vivir y para morir? Hermano, creo que al igual que Pablo, nosotros podemos tener la misma confianza acerca de la vida y de la muerte. Pablo verdaderamente supo lo que era sufrir por Cristo. Pablo supo lo que era sufrir por causa de él. Y creo que es una señal de bendición cuando nosotros padecemos y sufrimos por la obra de Dios. Y no una muestra de que Dios se haya apartado de nosotros, ni que haya apartado su rostro de nosotros. Recordemos lo que hemos hablado de la anaciclosis de los griegos, que creían que en el cielo estaban los dioses y en el mundo estábamos nosotros. Y había una interacción de los dioses hacia el mundo y del mundo hacia los dioses. Me vino una enfermedad, algo malo hiciste y por eso los dioses te están castigando. ¿Es verdad o no es verdad? Eso es lo que está plasmado en la sociedad. Perdiste la casa, perdiste el empleo, perdiste. Oiga, no salgo de una para entrar en qué. Perdón. No salgo de una para qué. Para entrar en otro. Lo que tengo es un chino arriba. ¿Cuántas cosas oímos de esto? ¿Cuánta fraseología? Si me vino una bendición, es que Dios sabe que yo ayudo a todo el mundo. Como yo ayudo a todo el mundo, por eso los dioses me bendicen. Y eso viene del neopaganismo de los griegos. Lo mismo se enferma a un cristiano que no a un cristiano. Lo mismo lo choca a un cristiano que a un no cristiano. Lo mismo tiene una enfermedad un cristiano que un no cristiano. Lo único que en las circunstancias y el problema el cristiano glorifica a Dios y entiende que es una tormenta de corrección o de perfección. De corrección para entender que estoy enfocado horizontalmente en la realidad medible de la vida y que yo fui llamado para vivir con un propósito, con un designio para la gloria y honra de Dios y que estoy viviendo para mi propia gloria. Si llegas a entender esto en medio de tu situación, valió la pena lo que pasaste, porque se convirtió en una tormenta de perfección. Nosotros creemos que dejándole una herencia de todos los bienes a nuestra familia, ellos van a estar bien. Y la realidad más grande que uno puede dejarle a los amigos, a las familias, es que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Con Cristo vale la pena todo. Sin Cristo
no vale nada. Sin Cristo has desperdiciado tu vida. Si fallas en encontrar el propósito de tu vida, has desperdiciado tu vida. Porque solo el propósito de la vida te ayuda, te prepara, te estimula, te simplifica entender y reconocer que somos parte de un diseño, que somos llamados con un propósito y que vivimos para darle la gloria y la honra a Dios. El apóstol Pablo es un ejemplo de tener metas claras en Colosenses capítulo 1, versículo 28 al 29. Aquí hay un resumen del propósito de su ministerio y su plan de acción para lograrlo. Donde Pablo dice: a quien anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda su sabiduría, que con el fin de presentarlos perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Hermano, la meta de todo cristiano es ser transformados a la imagen de Cristo. La pregunta es: ¿estoy siendo transformado para vivir para la gloria de Dios? ¿O estoy viviendo para la gloria y honra de los hombres? Es que desde niño tenemos plasmado: estudia para que no seas un analfabeto como tu papá. Hazte un médico, hazte un abogado, hazte un ingeniero. Porque mientras más ganes, mejor vas a vivir en la vida. Y eso es un desenfoque total de la realidad en que vivimos. Permita el Señor que nosotros entendamos que la meta de todo cristiano es ser transformados a la imagen de Cristo. O sea, nos encontramos en el proceso de cambio, de transformación, para ser más como Cristo. La vida cristiana no solo se queda en un evento, sino que hay un proceso. A los que antes conoció, llamó, predestinó, justificó y glorificó. Una cadena inquebrantable. ¿Pero para qué? Dice: para crear la imagen de Cristo en ellos. Todos estamos llamados para crecer a la estatura de la plenitud de Cristo y para que en nosotros crezca, ¿qué cosa? La imagen de Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Pregunto en esta tarde: ¿qué es lo que dice la gente de mí? Vivimos mucho por el ídolo del que dirán. Y recuerda, lo que la gente diga de ti, piense de ti o hable de ti, no es lo que eres tú. Tú eres lo que la Biblia dice que eres tú. El amado, el favorito, especial, corona de la creación, portador de la gloria de Dios, hijo de un rey, un príncipe, el hijo del león de la tribu de Judá. Tú y yo somos perfectos en Cristo. Si el cristiano entendiera esta realidad, se acabarían los gimnasios y los gyms. Es la realidad, porque vivimos en un mundo que cuida más la apariencia, el cascarón, que la semilla. Trabajamos más en lo externo que en lo interno. Permita a nosotros que el Señor nos haga ver esta realidad. La vida cristiana no se queda con el evento de haber aceptado a Cristo. Es un proceso. Y usted está aquí en la iglesia por obra y gracia de Dios. Usted está aquí en la iglesia porque Dios lo llamó con un propósito. Le dio un don, tiene un llamamiento. Usted está aquí en la iglesia para que entienda dos cosas: que ames al Dios de la obra y que ames la obra de Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Bueno, oremos. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos y en nuestros corazones. Gracias por este tiempo que hemos tenido. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta con claridad. Gracias porque hemos sido edificados, Señor, y porque hemos reflexionado en nuestras almas sobre tu palabra, sobre tu poder, sobre nuestro tiempo, Señor. Ayúdanos a valorarlo, ayúdanos a enfocarnos como hizo Pablo, a tratar de glorificar y extender tu reino, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta tarde, llévanos con bien hasta nuestros hogares y que la paz de tu Espíritu Santo llene cada uno de nuestros corazones. En el nombre precioso del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Cristo. Amén.